Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Saño y les traigo un nuevo video al canal secundario. En el día de hoy vamos a estar repasando qué fue de la vida del 11 ideal del Mundial Sub-20 del año 2011. Un mundial el cual ganó Brasil, se impondría 3-2 en la final frente a Portugal y que México se quedaría con el tercer lugar ganándole en el partido por ese puesto 3-1 a Francia. Vamos a repasar el 11 ideal, desde el arquero hasta los delanteros y qué fue de la vida de estos jugadores en estos últimos 12 años que han transcurrido. Si tuvieron una carrera acorde a las expectativas o lamentablemente, como en muchos casos vamos a ver, se quedaron en el camino. Si les gustaría que hagamos más que fue de la vida, dejen su me gusta, si llegamos a 1000 seguramente traigamos más episodios. Suscríbanse a este canal y activen la campanita si son nuevos y nunca habían llegado. Y ahora sí, arrancamos con el video. El mejor arquero de ese mundial y guante de oro fue el arquero portugués, Mika. Un arquero que en esa Copa del Mundo no recibió goles en los 6 primeros partidos, que mantuvo la valla invicta durante 575 minutos hasta la final, siendo récord en la historia de los mundiales sub-20, que además fue clave en los penales frente a Argentina en los cuartos de final y que no tuvo una gran final, es cierto, perderían 3-2 frente a Brasil y no fue su mejor actuación, pero igualmente le alcanzó para ganar el guante de oro a mejor arquero. Lamentablemente su carrera no fue acorde a lo que fue esa actuación. Él llegaba desde el Leira y comenzaría a jugar en Benfica, que lo compró después de esa Copa del Mundo. Jugó 31 partidos en el Benfica B, pero nunca llegó a debutar en el primer equipo. Lo mandaron a préstamo al Boavista, luego lo venderían al Sunderland de Inglaterra, jugó 2 temporadas donde atajó 0 partidos. Luego volvería al Leiria, el equipo en el cual había comenzado. Pasaría también por el Coimbra y actualmente ataja en Vitória Setúbal, un equipo de la tercera división del fútbol de Portugal. El mejor lateral derecho de ese mundial fue Danilo, el brasileño, que jugó 7 partidos y marcó un gol. El lateral de Santos, que después de esa Copa del Mundo llegaría a Porto, que lo pagó 13 millones de euros, jugaría 4 temporadas ahí, luego lo compraría el Real Madrid a cambio de 31 millones y medio de euros, jugaría 2 temporadas, lo compraría el City casi por 30 millones de euros, jugaría 2 temporadas también, y desde el año 2019 juega en la Juventus, que la pagó 37 millones de euros por su ficha. Con la selección brasileña ha jugado 49 partidos y ha marcado un gol, y sin duda es uno de los jugadores que mejor carrera ha tenido después de ese mundial. El primer marcador central de este 11 ideal es Marc Bartra. El defensor español jugaría 5 partidos en esa Copa del Mundo y además era el capitán de su selección. Una España que perdería en los cuartos de final por penales frente a Brasil, que después sería la campeona. Él en ese momento jugaba en el Barcelona, jugó allí 7 años, entre el 2009 y el 2016, 103 partidos y 6 goles, nunca terminó de afianzarse como titular en el club culé más allá de todas las promesas en las cuales se creía que podía llegar a afianzarse. Luego lo compraría el Borussia Dortmund, jugó 2 temporadas en Alemania, también sin mucha continuidad. Volvería al fútbol español, el Betis pagó 10 millones y medio de euros por su ficha, jugaría 4 años allí y actualmente juega en el Transport de Turquía. Con la selección española a nivel mayor jugó 14 partidos y marcó un gol. No tuvo una mala carrera, pero es cierto que no estuvo quizás a la altura de las expectativas que muchos creían iba a ser un defensor titular en Barcelona y titular también en la selección española durante muchos años. Y el compañero de saga en este 11 ideal que tuvo Marc Bartra fue Nuno Reis, un defensor central portugués que jugó 7 partidos en esa Copa del Mundo. En ese momento él pertenecía al Sporting de Lisboa, sin embargo nunca tuvo mucha continuidad en ese club. Tuvo un par de préstamos, Círculo de Brujas de Bélgica, pasó por el Olianense también de Portugal, el Metz de Francia, jugó un tiempo en el Panathinaikos de Grecia, también jugó nuevamente en Portugal en el Vitória Setúbal, pasó por el Levski Sofía y desde el año 2021 juega en el Melbourne City del fútbol de Australia. Sin duda otro de los jugadores que lamentablemente no llegó a cumplir con las expectativas que se habían depositado en él. Y en el lateral izquierdo nos encontramos con un brasileño, que es Gabriel Silva. Históricamente Brasil siempre ha destacado en estos puestos y este mundial no fue la excepción. Este futbolista jugaría 7 partidos y marcaría un gol en esa Copa del Mundo. En ese momento jugaba en Palmeiras, luego se iría a jugar a Granada, pasaría por el Novara, un tiempo en el Udinese de Italia donde jugaría 75 partidos y marcaría 2 goles, pasaría a préstamo por el Carpi, por el Genoa, volvería a tener una nueva etapa por Granada, jugó 6 años en el fútbol francés, en el Saint Etienne, entre el año 2017 y 2023, y lamentablemente en este momento que estoy grabando el video no tiene equipo, así que habrá que ver si consigue, pero tampoco tuvo una carrera súper destacada como se esperaba después de ese mundial. Llegamos a la mitad de la cancha, y el volante de corte defensivo de este 11 ideal es Danilo Pereira, el futbolista portugués que en esa Copa del Mundo jugaría 7 partidos y marcaría un gol.
jugador que en esa época jugaba en el Aris Salónica de Grecia, que luego pasaría por el Parma, un tiempo también por el Roda de los Países Bajos, volvería a Portugal para jugar en Marítimo y jugaría después durante varias temporadas en el Porto, más precisamente 202 partidos marcando 19 goles. Desde el año 2020 el Paris Saint-Germain pagó 16 millones de euros por él y allí ya lleva jugado más de 112 partidos. Con la selección portuguesa ha jugado 64 encuentros y ha marcado 2 goles y digamos que es uno de los que tuvo una carrera lo más estable posible después de este mundial. También en esa mitad de cancha hay un jugador colombiano. Colombia en ese mundial llegaría a los cuartos de final donde perdería 3-1 frente a México. Y el que más destacó de la selección cafetera sería James Rodríguez, futbolista que jugó 5 partidos, marcaría 3 goles y dio 2 asistencias. El futbolista con pasado en Envigado, Banfield, que en ese momento ya jugaba en Porto, después de un par de temporadas lo compraría el Mónaco a cambio de 45 millones de euros. También pasaría por el Real Madrid, que pagó 75 millones de euros por su ficha. Un jugador que lamentablemente después de su llegada a la Casa Blanca comenzaría a disminuir su nivel. Pasó a préstamo por el Bayern Múnich, se iría libre al Everton, jugó un tiempo en el Al Rayyan del fútbol de Qatar y actualmente juega en el Olympiacos de Grecia. A nivel selección ha tenido una muy buena carrera, donde con los cafeteros ha jugado 89 partidos y ha marcado 25 goles. En esta mitad de cancha también del once ideal hay un brasileño, que es Oscar, muchos lo debemos recordar. Futbolista que en esa Copa del Mundo jugaría 7 partidos, marcaría 3 goles y daría 3 asistencias. Pero lo más importante de todo es que los 3 goles que marcó fueron en la final. Brasil ganaría 3-2 con un hat-trick de Oscar, obviamente el MVP de la final. En ese momento jugaba en Sao Paulo, luego lo compraría también el Inter de Porto Alegre. En el año 2012 marcharía a jugar al Chelsea, que pagó una cifra importante por él. Jugaría 5 temporadas en el club inglés, 203 partidos, 38 goles y 37 asistencias. E inexplicablemente, porque era un jugador que tenía mucho para seguir jugando en Europa, decidió irse a jugar a China los últimos 6 años. Ha jugado allí en el Shanghai Port. Con la selección de Brasil jugó 48 partidos, marcó 12 goles, pero desde que está en China prácticamente no lo han vuelto a convocar. También en la mitad de cancha tenemos un jugador mexicano de la selección que fue tercera en esa Copa del Mundo, que es Jorge Enríquez, que jugó 7 partidos y marcó un gol. Fue una de las figuras que tuvo en el partido frente a Colombia, el Tri, y además sería el balón de bronce de ese torneo, es decir, el tercer mejor jugador según los que votaron. En ese momento jugaba en Chivas, jugó entre el año 2009 y 2015, luego pasaría por León, pasaría por Coras de Tepic, por Santos Laguna, por Puebla, se iría a jugar un tiempo al fútbol de Chipre, también jugaría en Salamanca de España, y lo último que hizo en el fútbol fue en Venados, en México. Desde el año 2022 se encuentra sin club. Solamente ha jugado 8 partidos con la selección mexicana y lamentablemente fue una de esas promesas que creían muchos que iba a estar en el fútbol de México durante muchos años y lamentablemente no se pudo afianzar. Y nos quedan los delanteros. El primero, Nelson Oliveira, delantero portugués que en ese mundial jugaría 7 partidos, marcaría 4 goles y daría 2 asistencias, un gol y una asistencia en la final frente a Brasil, y se quedaría por esto con el Balón de Plata, al segundo mejor jugador del torneo. En ese momento él jugaba en Benfica, lo mandaron a préstamo luego a La Coruña, pasaría por el Stade de Rennes, por el Swansea, no tendría muchos minutos y tampoco tendría muy buenos números. Lo venderían al Norwich City a cambio de 6 millones de euros, donde jugó entre el año 2016 y 2019. Luego pasaría también por el Reading de Inglaterra, por el AEK Atenas y actualmente juega en el PAOK también de Grecia. Con la selección portuguesa solamente jugó 17 partidos y marcó 2 goles. Otro jugador que lamentablemente no tuvo una gran carrera. Y para finalizar el video nos queda el último delantero y el Balón de Oro de ese mundial, es decir, el mejor jugador del Mundial Sub-20, que fue Enrique Almeida, un delantero brasileño que jugaría 7 partidos, marcaría 5 goles y además daría una asistencia. Fue el Balón de Oro y uno de los goleadores de ese torneo. No era titular, al menos no en el primer partido, pero luego a base de goles y buen rendimiento se terminaría ganando un lugar en el 11 de esa Brasil. Lamentablemente su carrera pasaría por muchos lados y en ninguna se pudo afianzar. Sao Paulo, Granada, Sport Recife, Botafogo, Bahía, Coritiba, el equipo en el que mejor jugó, 52 partidos, 19 goles. Gremio, también pasaría por el fútbol de Turquía, de Portugal, Chapecoense, Goiás y actualmente juega en el América Mineiro de Brasil. En esta temporada 22-23 solamente ha jugado 4 partidos y ha marcado un gol. Obviamente nunca fue citado a la selección mayor brasileña. Así que espero que les haya gustado la idea del video. La verdad que hay un mix, hay jugadores que han tenido buenas carreras, James, Danilo Pereira, Danilo el lateral brasileño, Oscar quizás los más reconocidos, pero también hay varios que lamentablemente no han cumplido con las expectativas que habían sembrado en ese mundial, como por ejemplo el Balón de Oro o el Guante de Oro, por mencionar algunos de los casos. Si les gustaría que hablemos de más equipos de este estilo, déjenlo en los comentarios y dejen su me gusta. Suscríbanse al canal activando la campanita si no lo han hecho, y yo por hoy los dejo y nos vemos en un próximo video.